Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Desires the Serious, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. El alfa de clase D, de gran estatura, era un secuestrador habitual. Había visto a mucha gente cruel, pero la fría mirada de Sheng Shonyu lo aturdía. La feromona opresora de clase S lo impregnaba todo. La mirada de Sheng Shonyu era sombría, arqueó las cejas ligeramente y la concentración de feromonas aumentó bruscamente al instante, atravesando fácilmente la máscara del seductor de clase D. El alfa de clase D le sabía pescado y dulce en la boca, y sus órganos internos estaban sometidos a una presión sin precedentes, y una gran cantidad de sangre brotaba de su nariz. A toda prisa se llevó la mano a la cintura y sacó un lanzador tipo ballesta. El cargador de balas al final estaba equipado con varias jeringas llenas de líquidos desconocidos. Las llevaba consigo todo el año para protegerse en situaciones de emergencia. El despiadado secuestrador levantó el brazo, apuntó rápidamente a la glándula ya inflamada de Sheng Shonyu y apretó el gatillo con fuerza. ¡Pang! Con un fuerte estallido, la inyección voladora bombardeó la frágil glándula como una bala de cañón. Sheng Shonyu se apartó, pero la gran cantidad de anestésico le hizo los movimientos más lentos. La aguja giratoria a alta velocidad rozó la glándula, se hundió en el hombro y se clavó en la cuenca del hombro. El frío líquido se precipitó en los vasos sanguíneos con un dolor intenso. Espera la muerte. La boca del alto secuestrador estaba llena de sangre, escupió saliva sanguinolenta y rió de forma extraña. Este es un anestésico mezclado con cianuro, por no hablar de un nivel S, incluso si un nivel Z viene, morirá. Los oídos y los ojos de Sheng Shonyu parecían estar enredados en una gruesa película de plástico. La sangre en su cuerpo pareció solidificarse y el dolor se materializó en el rugido de la sangre corriendo por los vasos sanguíneos. El cerebro hirvió por un momento y luego la conciencia se desvaneció como una marea. El agudo rugido rozó el tímpano como si lo hubiera perforado y el ruido fue reemplazado gradualmente por un silencio sepulcral. La afilada hoja apareció de nuevo. Sheng Shonyu parpadeó y descubrió que había caído al suelo sin saber cuándo, incapaz de moverse. Beteal, en el momento crítico, la ventana del cristal del almacén se hizo añicos. El cuchillo en alto se detuvo de repente, y el hombre alto giró la cabeza para mirar. Vio una delgada sombra negra pisando el Life Phaser, apoyada en el marco. La luna era redonda como un espejo, y en una noche tan estrellada, contemplaba a todos los seres vivos como un dios. El joven lo miró, su afilada silueta estaba teñida por la tenue luz de la luna. Sus ojos blancos y negros eran distantes e indiferentes, y lo miró con frialdad. El hombre era muy joven, su voz era suave y suave. Dijo en voz baja: primero, el nivel S ya es el techo. No hay ningún alfa de nivel Z en el mundo. Y el segundo, tu cuchillo me iluminó los ojos. Tercero, es mío. ¿Quieres su vida? ¿Quién te crees que eres? ¿Qué? El hombre alto lo fulminó con la mirada de repente, y un sudor frío le brotó de la frente involuntariamente. Este es el séptimo piso. ¿Cómo llegó esta persona hasta aquí? Wang Jung saltó a la habitación desde las phaser de la ventana del séptimo piso. Sus movimientos eran veloces y fantasmales. Al segundo siguiente, el sonido de pasos fríos resonó por toda la habitación vacía. Aunque el alfa alto era un alfa de clase D, era particularmente rebelde porque había matado personalmente a más de una decena de clase D, 3 de clase A y una de clase S. Era insensible a matar gente, y a sus ojos incluso la AO de más alto nivel no era indiferente a corderos esperando ser sacrificados. Pero en ese momento el apuesto joven que tenía frente a él, paseando por el jardín, le infundió un profundo miedo. Ni siquiera se debía a la supresión de feromonas,
sin un instinto biológico. Los dedos del hombre alto sufrieron un espasmo y levantó el brazo para dispararle a Huang Yong, pero sus movimientos estaban congelados y no podía moverse en absoluto. El débil tejón comadreja se atrevió a tocar la carne fresca que León atesoraba en el nido, y el rey dormido de la pradera le sujetó la cola con la palma de la mano, y solo la muerte y la destrucción lo acechaban.